Bueno, recién le comentábamos la noticia número 2, que es quien va a asumir la defensa de la ministra Marcela Cubillos, Francisco Cox, con quien precisamente tenemos contacto a esta hora. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien, gracias. ¿Y usted? Bien interesado, obviamente, en saber, pensando en que usted ya dio a conocer de que leyó ampliamente lo que se presenta en esta acusación y que, a su juicio, aquí se carece de fundamentos. ¿Por qué? A ver, me parece que no, como he dicho, no quiero anticipar la defensa, obviamente por razones lógicas, pero yo diría que el argumento más fuerte es que aquí no hay ninguna infracción a la ley, ninguna infracción a la Constitución, no se ha dejado de ejecutar presupuesto, no se ha faltado a la verdad, es decir, ninguno de los acápites o capítulos de la acusación tienen sustento fáctico, pero más allá de eso incluso, no tienen sustento jurídico mínimo. Si uno se toma seriamente lo que es una acusación constitucional, que es el Poder Legislativo ejerciendo una función jurisdiccional, entonces claramente lo que se tiene que acreditar y se tiene que rebasar es una determinada infracción, es decir, una infracción a la ley y una infracción a la Constitución. Nada de eso se encuentra en los capítulos que ha presentado la acusación constitucional. Abogado, ¿no están los requisitos para que haya una acusación constitucional o son falsos los hechos que se le están obviamente recriminando, por los cuales se llega a esta instancia? Porque hoy escuchábamos recientemente también en el informe a la ministra que dice que son falsos, o sea, más allá de que si hay o no requisitos para acusarla. Bueno, es que no se da ninguna de las dos situaciones. Entonces, efectivamente, no están los requisitos y también los hechos son falsos. ¿Por qué son falsos? Porque lo que se plantea ahí es una tergiversación de cosas que ella ha dicho, hay una ejecución presupuestaria porque hubo temas de suplencias que sí se cumplieron, es decir, los hechos que se tratan de constituir en una infracción a la Constitución y a las leyes no son y no revisten ese carácter. Abogado, pero usted también en esta entrevista que dio durante el día de hoy va más allá y dice que la oposición se estaría extralimitando en el uso de esta herramienta. ¿Podría explicarnos por qué? Porque cuando uno tiene que usar una atribución constitucional, la tiene que, como es la acusación constitucional, la función de la acusación constitucional quizá hay que ir un poco a la historia de dónde viene esto de las acusaciones constitucionales. Y el antecedente histórico es justamente la Constitución de Estados Unidos. En Estados Unidos, para que usted tenga claridad, en el año 1789 se discute, 87 se discute qué sistema van a usar para remover a jueces o incluso a funcionarios públicos elegidos, designados por el Poder Ejecutivo. Y en esa discusión habían dos sistemas. Había un sistema de Virginia y un sistema de New Jersey. En el sistema de Virginia consistía en que los jueces cumplían esa función. En el sistema de Virginia era una cosa puramente política. Alexander Hamilton es quien se le ocurre justamente esta figura del impeachment o la acusación constitucional, que hace que sea el Congreso quien adopta una función jurisdiccional en que primero se acusa y después se juzga por parte del Senado. Y por lo tanto, esa atribución es claramente jurisdiccional. Es decir, para que un poder del Estado se entrometa en la decisión de otro poder del Estado, en un sistema presidencial como el nuestro, tiene que justamente rebasar ciertos límites y ciertos estándares legales y constitucionales, infracciones por parte del funcionario al que se le está acusando, para que justifique la destitución. Lo que tenemos que pensar es que esta es la sanción más grave que se le puede imponer a un funcionario público. Dada esa gravedad de la sanción y lo que sabe cualquier penalista y cualquier experto en derecho constitucional, es que hay un principio de proporcionalidad. Es decir, la sanción tiene que ser acorde a la infracción que se está intentando justamente reprimir. Abogado, y también aquí, a partir de lo que usted está explicando, está la discusión si finalmente esta herramienta de la acusación constitucional se ha utilizado más bien con fines políticos. Y se pone el ejemplo, lo ocurrido con Jasna Proboste cuando también era ministra de Educación, lo que pasó también con Harald Beyer. Y quienes han explicado, por ejemplo, lo que tiene que ver con esta situación en puntual, dicen, por ejemplo, que Jasna Proboste sale de su cargo por acusaciones que eran menores. ¿Qué pasa con esto? Con finalmente también las experiencias anteriores, donde siempre ha estado rondando esta discusión si la utilización que se le ha dado es más bien política o ha correspondido a lo que dicta nuestra normativa y nuestra institucionalidad.
Yo sinceramente no conozco todos los antecedentes del proceso de la exministra Jasna Proboste, pero si fue mal utilizado, eso no justifica que se mal utilice en este momento. Eso, insisto, aquí lo que se tiene que hacer es un análisis jurídico si es que se dan las hipótesis de infracción a la Constitución y las leyes por parte de la ministra. Eso, en nuestra opinión, y esperamos así acreditarlo, no concurre. Por lo tanto, estimamos que la acusación va a ser desechada. Pero, abogado, tomando en cuenta lo que ocurrió no tan solo en el caso de los ministros de Educación, sino otro tipo de acusaciones, ministros del Interior, esto lo hemos ya presenciado, sobre todo en los últimos años, en reiteradas ocasiones. ¿Cree que ha habido un abuso o un uso excesivamente político a las acusaciones constitucionales? A mí me parece que la acusación constitucional, insisto, es una herramienta de última empleo. Es decir, cuando todas las otras herramientas, cuando la interpelación no ha funcionado, cuando hay efectivamente, solicitudes al presidente de la República, cuando esos procedimientos han fallado, recién ahí uno puede echar mano a la acusación constitucional. Si esa herramienta, la de más extrema empleo o que tiene asociada la mayor sanción, tiene que usarse jurídicamente. Si se ha hecho anteriormente de una manera distinta, eso no justifica ni constituye un precedente para que lo sigamos haciendo. Muy por el contrario, tenemos que rectificar y nuestros parlamentarios deben asumir la responsabilidad y el apego a la Constitución y las leyes que ellos también tienen, como lo establece la Constitución de la República. Abogado, lo que está en discusión y también escuchándolo, se puede extrapolar o extender, por ejemplo, a lo que ocurre con el Tribunal Constitucional, recurrir a él, y esto está en el debate por la decisión del Ejecutivo de 17 normativas que tienen que ver con el Poder Legislativo, llevarlos, y sobre todo lo más bullado ha sido lo que ocurre con la reducción de la jornada laboral a las 40 horas. ¿Cree también en este caso que ha existido una mayor utilización política de este tipo de instituciones a lo que efectivamente les corresponde, que es finalmente velar o sopesar lo que ocurre con los diferentes poderes del Estado? Yo soy simplemente abogado de la ministra en una acusación, no soy político, no soy parlamentario, no soy ministro, por lo tanto me limito simplemente a hablar sobre la acusación constitucional y sobre el caso concreto de la ministra Cubillos. No le puedo opinar en términos generales del tema político, cómo está el país en este momento, en términos de Tribunal Constitucional y requerimiento al Tribunal Constitucional. Esa no es la razón por la cual he sido contactado por la ministra. Sí, pero para finalizar también me gustaría saber, y usted lo dijo hoy día públicamente, que no compartía desde el punto de vista político la ideología de la ministra ni tampoco del gobierno. ¿Cree que también ella quiere dar una señal a partir de eso? Yo cuando le pregunté por qué había pensado en mi nombre, me dijo que ella quería un litigante. Yo confío que las razones por las cuales me contacta es porque tengo una trayectoria a nivel nacional e internacional que avala mi forma de proceder a nivel de juicios nacionales e internacionales, y por lo tanto, sinceramente creo y espero que sea justamente porque tengo las competencias como litigante, como abogado, para asumir su defensa. Perfecto. Abogado Francisco Cox, le queremos agradecer muchísimo su tiempo para sostener esta conversación. Que esté muy bien, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.